Hola, buenos días, buenas nuevas. Que el Señor nos ayude a meditar en este tiempo del mes de la palabra, a meditar su palabra. Creo que hoy tienen algunas preguntas, así que vamos a seguir respondiendo. Padre, ¿qué nos puede decir acerca del Apocalipsis? Es un libro, más de todo, creo que es un libro muy hermoso para mí. Es el último de los libros que tiene la Biblia. El problema es que muchas veces lo leemos pensando en que Dios quiere el fin del mundo. Y en realidad la palabra apocalipsis, el término apocalipsis significa revelación. Por lo tanto, el decir apocalíptico es decir lo que se va a develar, se va a revelar, se va a mostrar, se va a descubrir. Eso significa apocalíptico. No significa por ejemplo, anoche nosotros tuvimos un problema porque hubo un problema allí de las diríamos, cinas que tenían allí y se sentía un ruido fuerte y uno puede decir, esto ya es el fin. No, simplemente es decir, queremos saber qué pasa, develar, revelar, mostrar y descubrir. Por eso el libro Apocalipsis se aplica de manera genérica a los libros en donde hay una marcada tendencia profética a anunciar el futuro, si se quiere, pero desde personajes del pasado y desde allí hacer como una especie de catequesis de advertencia para los que están viviendo en el presente. Es decir, es como mirando el futuro, pero desde la experiencia del pasado, pero para aplicarla en el presente. Ese sería el tema. A ver, ¿cómo les digo? Es como estar mirando una visión del futuro, pero con elementos que uno ha visto del pasado, es decir, de la situación que le toca vivir. Por ejemplo, podemos poner la situación de la Argentina, cómo va a ser en los próximos años. Y algunos pueden decir desastrosa, apocalíptica, dirán unos en un entendimiento así profano. Pero para decir apocalíptica tendríamos que ponerla desde Dios. Y entonces uno empieza a mirar el presente. Con ese pasado tiene una experiencia del presente, pero con la mirada de Dios. Y así puede encaminarse hacia un futuro. Por eso es que les decía, es mirando el futuro, pero teniendo en cuenta el pasado y viviendo bien el presente, pero con la presencia de Dios. Otro elemento también en esto es un libro que nos trae, no a veces, siempre este libro, los libros apocalípticos nos traen esperanza. No son libros de desastre, de epidemias, de guerras, de muerte, sino son libros de esperanza que en medio de las dificultades que pueden ser la guerra, la violencia, la muerte, nos hace percibir la cercanía de Dios. Nos hace percibir que desde la fe podemos hacer otra interpretación de la historia. Porque a veces nosotros atropelladamente queremos decir, no, porque eso ya estaba escrito en la palabra de Dios y ahora está aconteciendo y ya vamos hacia el fin. Yo creo que hacer una especie así ya de cálculo o de anuncio desastroso no sirve, porque quiere decir que está cargado de desesperanza o de desesperación y de miedo, y eso no tiene color esperanza. Por eso nosotros en los libros apocalípticos vamos a ver que es un género literario que se aplica. Está en el libro de Daniel, en el libro de Ezequiel y en este libro que se llama Apocalipsis. ¿Qué ocurre o cuál es el contexto histórico en el que se escribe este libro? Es de los primeros tiempos del cristianismo, de cuando la iglesia comienza a avanzar y sobre todo comienza a persecuciones. Los cristianos primero sufren persecución de los propios judíos, porque muchos de los cristianos eran judíos que se habían convertido al cristianismo, sufren persecución de los judíos y después ya del imperio romano, pero por mala información, porque se los acusaba de ateos, a los cristianos, de ateos, de incestuosos y de caníbales. Estas tres acusaciones había: ateo, incestuoso y caníbales.
De eso se acusaba a los cristianos. Ateo, ¿por qué? Porque no tenían imagen de Dios. Adoraban a un Dios que no tenía imagen, mientras que el común de la gente en el Imperio Romano, todos tenían estatuas de distintos dioses. Incestuoso, porque se llamaban a sí mismos dentro de la iglesia hermanos, pero después se terminaban casando entre hermanos. Por eso lo acusaron de incestuoso. Pero en realidad no eran hermanos de una familia, sino hermanos en una misma iglesia, en la iglesia, en el cristianismo. Y el tercero era caníbales, porque cuando iban a su culto decían que comían la carne de una persona. Y obviamente, escuchado así, si uno dice voy a comer la carne de Cristo, que es una persona, es como si a oídos de aquel que no sabe, dice estos son caníbales, estos son primitivos, se comen a la gente. Si nos ponemos a pensar, es verdad, nosotros comemos una persona, no comemos la carne de un cadáver tampoco, comemos a una persona. Por eso yo creo que el libro del Apocalipsis comienza a iluminar este nuevo tiempo de la iglesia y vemos allí nosotros elementos que hay que tener en cuenta. Por eso yo dije, una de las cosas, y creo que eso es importante como en tercer lugar, es conocer toda la Biblia. Para poder leer el Apocalipsis hay que conocer toda la Biblia. Porque aparecen elementos de la creación, aparecen elementos del Éxodo, aparecen elementos de los profetas, aparecen elementos de los evangelios, y todo eso es, si uno no ha leído el Antiguo Testamento, no lo puede interpretar así rápidamente. Segundo, utilizan los símbolos en imágenes y en palabras. Por ejemplo, en imágenes se habla de que, por ejemplo, está el cordero en el medio y a los costados, a sus cuatro costados, a su costado están cuatro vivientes con formas, primero que tienen cuernos por todos lados, segundo que tienen ojos por todos lados, y en tercer lugar tienen una figura es figura humana, la otra figura de un león, la otra la figura de un toro y la otra la figura de un águila. Uno dice son bichos feos porque no es solamente el animal o el humano, sino que tienen ojos por todos lados. ¿Qué significa eso? Esa es la simbología de cada uno de los evangelios. Es decir, el evangelio de Mateo es un ser humano. El evangelio de Marcos es un león, representado por un león por la tribu de Judá. El evangelio de Lucas es un toro, porque es el sacrificio que se ofrece al Señor por el que ha nacido. Y en tercer lugar, el águila, que representa justamente a Juan. Entonces, tienen muchos ojos, ¿por qué? Porque la palabra de Dios ve todo. Porque la palabra de Dios es Dios. Y entonces nos ve por cualquier lado. Por eso tiene tantos ojos. Y ve, si uno dice, un bicho con tantos ojos es un monstruo, ¿cómo va a estar rodeado? Y encima dice, el que está sentado en el trono es un cordero degollado y de pie. Uno dice, a ver, ya esto es el acabose. No solo hay monstruos, sino que hay figuras de muertos. Y no es eso. En realidad, el cordero degollado, pero de pie, significa Cristo que ha sido muerto, pero ha resucitado. Y degollado quiere decir que ha sido sacrificado en la cruz. Él ha muerto, pero ha resucitado. Por eso es un cordero degollado de pie. Significa a Cristo resucitado que está en medio de los evangelios, en medio de la buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Cristo resucitado. Por eso ahí se utilizan símbolos en figura, en imágenes y en palabras. No se dice Jesucristo, se dice el cordero degollado de pie. No se dice el evangelio de Lucas, sino el toro. No se dice el evangelio de Marcos, sino el león. No se dice el evangelio de Juan, sino el águila. No se dice el evangelio de Mateo, sino el ser humano. Creo que esto lo vamos entendiendo así. Aparte de eso, utiliza los números, porque utiliza el número 3, el número 6, el número 7, el número 12 y la multiplicación de estos números. Entonces también eso es simbólico. ¿Cómo se lo entiende? Hay que empezar a entender la palabra. Por eso es necesario aprender la palabra de Dios
desde el Génesis hasta los Evangelios, pasando por las cartas. Así que es para mí un libro hermoso. Primero, porque trae esperanza. Segundo, porque nos ayuda a conocer toda la Sagrada Escritura. Y tercero, por lo que decíamos en primer lugar, es una mirada al futuro, pero con esperanza, porque estamos viviendo un presente difícil, pero que hemos aprendido del pasado a no cometer los mismos errores. No sé si con esto alcanza o hay alguna otra pregunta. ¿Y quiénes se van a salvar? Esa es una buena pregunta, porque el libro del Apocalipsis dice que van a ser 144.000 elegidos. Y entonces, ahora saquen sus calculadoras. ¿Cómo se llega a esa cifra de 144.000? Es 12 por 12 por 1000. Porque 12 por 12, ¿cuánto es? 12 por 12 es 144. Entonces, por 1000, 144.000. Es decir, digamos, las personas de origen arameo, de hebreo, es decir, ellos no utilizan la palabra mucho, muchísimo, todos. Utilizan números para decir esas palabras. Cuando dice 144.000, en realidad está diciendo todos están llamados a salvarse. El tema es que puedan responderle. Porque si no, si nosotros como cristianos hiciéramos caso, que dice 144.000, y en estos momentos somos más de 6.000 millones de habitantes en la tierra, o no sé cuántos millones de cristianos, solamente se van a salvar 144.000 y todos los otros millones quedamos fuera de la salvación. La salvación es para todos. En realidad es 12 por 12 por 1000. Y eso es los 144.000, como una forma de decir una multitud de salvados. No sé si hay otra pregunta. Creo que sería bueno que sean curiosos y empiecen a revisar el libro del Apocalipsis. Primero, haciendo una lectura para conocer lo que dice. Segundo, para descubrir los signos. Vayan tomando nota de los signos que han descubierto. De los signos en cuanto a imágenes y en cuanto a palabras. También vean que hay como una sincronización en los textos en donde se terminan los 7 sellos y comienzan las 7 trompetas. Y así se van como develando ciertas cosas, como si uno fuera pasando por distintos lugares de una casa en donde hay cosas que se van abriendo, que se van explicando. Por eso dice que se van develando, que se van comprendiendo. Así que vayan y busquen el libro del Apocalipsis, lo leen. Primero, para conocer qué dice. Segundo, para ver las palabras que no entienden. Y tercero, los signos que no entienden. Y cuarto, para descubrir la figura de Jesús. Que el Señor nos ayude en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.